estáis? ¿Cómo lleváis la mañana? Hoy quiero trabajar con vosotros la memoria semántica. Fijaros, Tulbin, un psicólogo ruso, fue el primero en definir la memoria semántica como un tipo de memoria de significados y conocimientos generales en la que no intervienen nuestras experiencias concretas ni el recuerdo de sucesos puntuales. Si os pregunto ¿cuántos días tiene un año?, será vuestra memoria semántica la que responda a esta pregunta, ya que no necesitamos acceder a ninguna información de nuestra experiencia vital. ¿Os parece que hoy dediquemos estos minutos a trabajar nuestra memoria semántica? Os voy a realizar algunas preguntas que luego, como siempre, corregiremos entre todos. Si queréis, podéis apuntar vuestras respuestas en un papel. Coged el papel. ¿Lo tenemos? Pues empezamos con las preguntas. Primera pregunta. ¿Cuántos días tiene un año que no es bisiesto? Anotad vuestra respuesta en el papel. Segunda pregunta. La décima letra del abecedario es... Tercera pregunta. ¿Cuál es el séptimo mes del año? Cuarta pregunta. ¿Cómo se llama el Papa actual? Quinta pregunta. ¿Cómo se llama el continente en el que vivimos? Sexta pregunta. ¿El hijo del hermano de mi padre es mi? Séptima pregunta. ¿Por dónde se pone el sol? Octava pregunta. ¿Cuántos jugadores componen un equipo de fútbol? Novena pregunta. ¿A qué temperatura hierve el agua? Décima pregunta. ¿Cuántos gramos hay en un cuarto de kilo? Undécima pregunta. Berlín es la capital de... Duodécima pregunta. ¿El hijo único del abuelo de mi madre es mi? Decimotercera pregunta. Si el reloj marca las 12:45, ¿en qué número se sitúa la aguja larga? ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Las corregimos? Venga, vamos todos juntos. La primera pregunta nos decía ¿cuántos días tiene un año que no es bisiesto? Un año tiene 365 días. Fijaros que la pregunta nos dice que no es bisiesto. Si fuera bisiesto tendría un día más, 366 días. La segunda pregunta decía la décima letra del abecedario es la J, ¿verdad? Muy bien. La tercera pregunta, ¿cuál es el séptimo mes del año? El séptimo mes del año es julio. La cuarta pregunta, ¿cómo se llama el Papa actual? El Papa actual se llama Francisco, su nombre secular es Jorge Mario Bergoglio. La quinta pregunta decía, ¿cómo se llama el continente en el que vivimos? El continente en el que vivimos se llama Europa. La sexta pregunta, ¿el hijo del hermano de mi padre es mi? Pensemos, el hermano de mi padre es mi tío y su hijo es mi primo. La séptima pregunta, ¿por dónde se pone el sol? El sol sale por el este y se pone por el oeste. La octava pregunta nos decía, ¿cuántos jugadores componen un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol tiene 11 jugadores. La novena pregunta, ¿a qué temperatura hierve el agua? El agua hierve a 100 grados. La décima pregunta nos decía, ¿cuántos gramos hay en un cuarto de kilo? Pensemos, un kilo tiene 1000 gramos, un cuarto tiene 250 gramos. La siguiente pregunta nos decía, Berlín es la capital de Alemania, muy bien. La duodécima, el hijo único del abuelo de mi madre es mi abuelo. Fijaros, el hijo único de mi abuelo sería el padre de mi madre, por lo tanto, mi propio abuelo. Y la última pregunta nos decía, si el reloj marca las 12:45, ¿en qué número se sitúa la aguja larga? La aguja larga es la que nos indica los minutos y en este caso se encontraría situada en el número 9, mientras que la aguja pequeñita nos indica las horas, se situaría en el 12, ¿verdad? Un poquito más. Recordad que lo importante es ejercitar nuestro cerebro. Seguro que algunas preguntas os han parecido muy fáciles y otras se han complicado un poquito. Pues no hay que preocuparse, razonando la respuesta ejercitamos nuestra mente.
Encantada de pasar estos minutos con vosotros. Nos vemos la próxima semana y os mando un beso muy fuerte desde Alzheimer León para todos nuestros mayores.